hermanos amados, tal vez hoy concluya este sexto mandamiento. El Señor permita que podamos avanzar y concluir con él. Así que he titulado como esta conclusión, el homicidio. Y nos hemos apoyado en Génesis 9, los versículos 1 al 6. Recordando el contexto de este capítulo, Génesis 9, 1 al 6, donde aparentemente debió haber otra creación, una recreación. Todo ser viviente había muerto. Y ahora está Noé y su familia. Bueno, y obviamente todos los animales que el Señor permitió que vinieran en el arca. Pero se esperaba entonces que de aquí para adelante, borrón y cuenta nueva. Pero no fue así. Así que si nosotros vemos, hay algunas prohibiciones, pero también hay algunas direcciones que el Señor da para que el hombre pueda comportarse en esta nueva oportunidad. Bueno, Noé falló, su generación falló, pero todos los que hemos venido en estos tiempos, agradecemos al Señor porque nos dio una nueva oportunidad de vida. Porque siendo pecadores, o sea, volviendo otra vez al pecado, el Señor nos permitió salir de allí por su gracia, por el sacrificio de Cristo, por la guía de su Espíritu. Y hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Otra oportunidad de hacer las cosas bien. Pero ¿qué está pasando, hermanos? ¿Realmente sí estamos haciendo las cosas bien? Siempre señalamos, esos hombres antes de Noé, qué horribles. Esos hombres después de Noé, qué horribles. Pero ¿qué de los después de Cristo? De los que estamos en Cristo, ¿qué de ellos? Donde su nombre y mi nombre están inscritos. ¿Qué ha pasado ahí? Ya hemos señalado en las primeras sesiones cómo cada uno de estos mandamientos trata con un grupo de pecados. Cada pecado específico que hemos mencionado en los mandamientos encabeza a otros pecados de la misma clase o familia. Pecados que están muy relacionados. También hemos señalado que los preceptos morales en los 10 mandamientos van dirigidos no aquí, sino a nuestro corazón. El Señor dijo que lo que contamina al hombre es todo aquello que fluye de nuestro corazón. Por eso alguna vez el Señor nos permitió tratar el tema sobre cómo guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que el Señor viene tratando con nuestro corazón, con nuestros pensamientos y con los deseos del mismo. Debemos entonces pensar, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que hay ahí que aún no hemos dejado? ¿Qué es lo que estamos practicando aún? Como decíamos hace unos días, quizá algunos dirán, no estamos hablando de matar, asesinato, homicidio, nada que ver con esos asuntos nosotros hoy. Pero bueno, hermanos, este mandamiento prohíbe el homicidio en 2 sentidos. Estamos hablando en forma general, ya a manera de conclusión. 1, el homicidio físico y 2, el homicidio espiritual. Sobre esto vamos a recordar esos asuntos puntuales, esos que de pronto se nos quedaron por ahí dentro de todo eso que hemos hablado y que no dijimos
y que debe ser clarificado. Así que veamos en primer lugar el homicidio físico. El homicidio físico. Bueno, si nosotros nos remitimos a Génesis 9:6, vemos que allí está la primera declaración del castigo capital que la Biblia se dirige específicamente a lo que se debe hacer con el prójimo y aún con nosotros mismos. El que derramare sangre del hombre, versículo 6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la sentencia. Eso es lo que el Señor ordenó básicamente con todo esto. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que el hombre es especial y está por encima, escuchen muy bien, está por encima de los animales, porque el hombre tiene un alma. Así que tan solo por esa razón la vida humana es sagrada y se debe respetar. Fue Dios quien dio la vida, fue Dios quien la otorgó, fue Dios quien tomó esa figura de barro y le sopló aliento de vida en su nariz. El Señor hizo eso. Así que la vida a Dios le pertenece, es Dios quien dispone de ella. Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad, hermanos? Hemos dicho, nosotros vamos hasta donde Dios diga. ¿Cuándo nos tocará la hora de arrancar de este planeta? Solo Dios sabe, porque Él dispone. Hermanos, no podemos decidir por nuestra vida y tampoco por la de nuestro prójimo. Porque el Señor dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Génesis 9:5. Así que no debemos quitarla a nuestro antojo. El dueño de ella es Dios. El Señor, en lo que nosotros acabamos de leer, dice que ante la nueva oportunidad que Él le dio a Noé, Él dijo, mire, todo lo que hay sobre esta tierra lo he puesto en sus manos, todo. Así que dice, todo lo que se mueve, los peces del mar, todo lo que hay sobre la tierra, todo eso en vuestras manos son entregados. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si Dios nos entregó algo en nuestras manos, está sujeto a lo que nosotros hagamos con eso. Están bajo nuestro dominio, están en nuestras manos. Pero hoy está pasando algo extraño. Apareció un meme por ahí que me causó algo de risa. Y le hacen una pregunta. ¿Cómo hicieron ustedes para poder sujetar a esos seres? Y la pregunta se le está haciendo a un perro, dirigiéndosele a un humano. ¿Cómo hicieron ustedes al perro? ¿Cómo sujetarlos a ellos? Porque es lo que nosotros vemos hoy. Qué decadencia tan terrible estamos viendo hoy. Y dentro de la decadencia no es que ya los animales están dominando al ser humano, sino que ya también el hombre está diciendo, cuidado con lo que ustedes están comiendo, pobres animalitos. ¿No les da pena ver ese rostro cuando llevan el cuchillo para su cuello? ¿No les da pena? Miren los ojitos que hacen. Amados, pero la Biblia me dice otra cosa. Hoy los animales no nos deben gobernar y mucho menos hacernos daño. Moisés lo confirmó en Éxodo 21:28. Moisés dijo, si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, a causa de ello muriere,
El buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Qué le pasaba al buey si atacaba a un hombre? Muere. Y se le despreciaba su carne. Eso sería bueno observarlo todavía. Pero surge una pregunta de este texto. ¿Se pueden matar y comer los animales? Los animalistas y los vegetarianos creen que no se deben matar ni se deben comer. Sobre eso hay muchísimas cosas que decir, pero yo no me voy a meter en ese campo, hermanos, porque es bien minado además. Así que dejémoslo ahí. Pero si los vegetarianos y los animalistas dicen no, la Biblia dice sí. Dios dijo a Noé cuando salió del arca, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Eso está en el 9.3, en Génesis 9.3. Recordemos que antes del diluvio, la dieta del hombre era eminentemente vegetariana. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo vivían de bien? ¿Cómo eran de rozagantes y todo eso? Tal vez sus cuerpecitos eran bonitos, bien alimentados, pero su corazón como estaba podrido, por eso Dios los acabó. Pero después del diluvio, Dios otorgó que además de los vegetales se podían comer los animales. Lo ordenó Dios. ¿Y qué culpa tenemos hoy? Que el pollito vaya por ahí y uno tenga hambre. ¿Qué culpa tenemos? Hermanos, pero aparte de esto, Pablo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento reiteró el asunto. 1 Timoteo 4, versículos 3 al 5. Y dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participases de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios nos dio todo para comer. Así que cuando usted vea que le sirven el plato, no tenga, hermano, no se vaya a presentar delante de ese plato con culpabilidad, con una conciencia culpable. Ay, es que me voy a comer este animalito. Bienvenido el animalito en ese plato. Hermano, porque si Dios nos los dio, es para nuestro sustento. Ahora, aquí encontramos en este texto que muchos han dicho, no coman carne porque la carne da cáncer, da no sé qué. Pero ¿qué dijo Dios, hermano? ¿Quién manda más? ¿Quién ordena? ¿De dónde está la voluntad? ¿Quién es el que tiene la razón? ¿El hombre pecador, ignorante o Dios, que fue el que dio estas cosas? Así que, hermano, con todo respeto, pues lo estoy diciendo. Si usted no quiere carne, es porque no quiere. Pero no deje de comerla porque, ay, ¿qué le pasará a mi cuerpecito? Finalmente su cuerpecito, comiendo carne o no comiéndola, bueno, usted ya sabe para dónde va. Hermanos, qué culpita que eso pase, pero la razón no es por lo que comemos, sino por la vida que hay en nuestro corazón, por la manifestación de nuestro corazón. Pero hermanos, hay que tener cuidado además con lo que nosotros comemos, porque nosotros los hombres no debemos perjudicar nuestra vida comiendo cosas impuras y dañinas para la salud. Mire, la voracidad y el apresuramiento al tomar el alimento es una violencia y una crueldad. Como hombres no podemos quitarnos la vida ni de manera sistemática ni intencionada y mucho menos fulminante, engullendo alimentos a diestra y siniestra. Así que si dijimos las cosas son para comerlas, ahora, hermano, no es que diga, uy, ahora voy a ir al dentista para que me calce la muela, sino voy a ir al dentista para que me afile los dientes.
No, hermanos, no se trata de comer desaforadamente. Usted sabe, hermano, usted sabe qué cosas son dañinas para usted. Si usted me preguntara, ¿qué cosas le hace daño, pastor? Yo le diría, de las que más me agradan. Me gusta el pescado, no puedo. El chocolate, no puedo. Los frijoles que hace mi esposa, no puedo. Son ricos, respetando los demás, pero creo que ahí hay una cocina excelente. Pero, hermanos, no puedo. Y si sé que eso me hace daño, ¿para qué me lo como? ¿Para qué me lo como si voy a estar mal? No porque qué dirá mi cuerpecito, porque si ustedes ven, tengo un templo del Espíritu bien grande, hermanos, pero eso significa que si yo no como estas cosas, no lo voy a hacer porque es que Dios prohíbe, porque es que el hombre dijo que tal, no, sino es porque si me tomo un chocolate, el dolor de cabeza después va a ser terrible. Si me como unos frijoles, similar. Si voy a comer pescado, me da una alergia que no sé de dónde rascarme, hermanos. Así que, ¿para qué como eso si sé que me va a hacer daño? Usted mismo lo sabe, qué cosas debe comer y qué no. Pero no es porque le esté haciendo una idolatría a su cuerpo, hermano. A unos el Señor los hizo flaquitos y a otros nos hizo pachonchitos y bonitos. Hermano, esa es la forma que Dios nos hizo. Alguno me dijo, pero es que usted no baja de peso. Pues lo intenté alguna vez y antes crecí. Entonces dije, pues ahora debo ser un gordito bonito y conservarme para el Señor en lo que más pueda. Debo poner mi cuerpo a dormir las horas que debe dormir, alimentarlo a las horas que hay que alimentarlo, darle el descanso a las horas que tiene, ponerlo a trabajar cuando tiene que hacerlo, y todo eso en un equilibrio, hermano, porque Dios nos dio una vida y debemos darle gracias a Dios por lo que nos dio. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Pero ojo con que, ay, mire, es que tengo 5 kilos más, ahora debo mero cilantro y pasto y todo, hermano. Dele gracias al Señor por toda la alimentación que Dios les da. Otros no tienen esa bondad del Señor, no tienen que comer. Bueno, sobre eso podríamos hablar muchísimas cosas más, pero cuidado, hermanos, no es que si el Señor nos dio todo esto para mantenimiento, entonces acabemos con eso rápido. No, hermanos, controlados y bien. Pero también hay otra manera de acabar con la vida, y la pregunta que nosotros haríamos, ¿y qué con la pena capital? Pues nosotros sabemos que hay hombres que atentan contra los hombres, hay hombres que matan físicamente a otros, y entonces, ¿qué pasa con eso? Si hombres matan a hombres, ¿qué pasa con eso? Hermano, la Biblia nos dice que el homicidio voluntario debe ser castigado con la muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. Este pecado que aquí se señala es algo que tiene que ser refrenado por temor al castigo. Así debería ser. Así debería ser. Usted mata, el que a hierro mata, dijo el Señor, ¿no? Así que, hermanos, eso es lo que tendría que pasar, porque mire, la Biblia nos dice que Dios castigará a los homicidas tarde o temprano, en este mundo o en el otro. Dios va a descubrir esos homicidios secretos que están ocultos a los ojos de los hombres, castigará los homicidios que la gente justifica y confiesa, pero que son demasiado grandes como para que el hombre tome ley por su propia mano. Por esa razón, hermano, Dios colocó autoridades, Dios designó magistrados, Dios designó autoridades para que se ocupen de señalar y de castigar a aquellos que matan. Eso es lo que debería haber. Hay naciones que tienen pena de muerte dentro de sus leyes, y la gente se escandaliza por eso. Ustedes saben cómo le hubiera ido
a ese violador de niños, ¿cómo se llamaba ese Garabito? Que debió ser un garabato, ¿cierto? Más bien, ese señor, bueno, que le queda grande el nombre señor, esa bestia, cuando le comprobaron esos delitos, ¿sabe usted qué debieron hacer con eso? Fulminantemente. Con esos que hoy cometen todo ese tipo de violaciones, muertes, en fin, fulminantemente. ¿Qué hacen viviendo en el mundo de Dios, comiendo la comida de Dios, disfrutando el sol de Dios? Pecadores como esos que no se arrepienten. Hermano, la ley está para eso, para acabarlos. Bueno, sé que muchos me van a escuchar y van a decir, ¿qué es lo que está diciendo ese hombre ahí? Pues hermano, yo solamente estoy diciendo lo que la Biblia me enseña y lo que yo he aprendido, que Dios puso las autoridades para que ellos tengan control sobre esto. Justamente es en este momento donde Dios ha puesto esas leyes para castigar al malhechor y proteger al inocente. La Biblia dice en Romanos 13:4, porque es servidor para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano ese que tiene la autoridad lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso dice la Escritura y eso es lo que afirmo ahora. Pero esta ley lleva anexa otra razón y dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios es hecho el hombre. El hombre es imagen de Dios y debemos verlo de esa manera. Entonces, hermanos, la ley está para castigar a aquellos que hacen mal. Así que si nosotros no hacemos mal, bendito el nombre del Señor, estamos bajo autoridad haciendo lo que se nos ordena. Bueno, y ahora viene otra pregunta. Y del homicidio cometido en defensa propia, dice Éxodo 22:2, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, escuche lo que dice la Escritura, el que le hirió no será culpable de su muerte. Aquí vemos que si el ladrón es muerto durante el robo, entonces no se consideraba homicidio. La regla general en este asunto es que el ladrón debe ser arrestado para ser juzgado por las autoridades. Esa es la regla general. Sin embargo, hay dos casos excepcionales aquí para uno defenderse. Uno mata al ladrón o al asesino en defensa propia. En tal caso, no será considerado como culpable de homicidio el que mata en defensa propia. Bueno, eso es delante de Dios, ¿no? Eso delante de Dios es así. Pero si nosotros vamos a mirar nuestras leyes, hermanos, surgen muchas más preguntas, porque a veces el que mata es más inocente que el muerto. O sea, lo pueden encontrar, hermano, en el acto mismo y sale libre porque no es peligro para la sociedad. Pero quedó un muerto ahí, no paga. Eso está ocurriendo ahí. En tercer lugar, hermano, ¿es lícito matar o no en tiempos de guerra? Yo estoy hablando generalidades de algo que ya dije. Pero, ¿es lícito matar o no en tiempos de guerra? El gobierno es el vengador de la sangre con la autoridad divina para castigar con la pena de muerte a los que obran y hacen mal. Y esto no exime a los soldados, escuche, no exime a los soldados de un ejército, pero algunos que prestaron servicio militar aquí dirán, pero ¿cómo así, cómo así? Déjeme acabar. No exime a los soldados de un ejército enemigo que invaden para dañar y matar a los ciudadanos de un país. Ahora, el gobierno está obligado a proteger a los ciudadanos de su país. En otras palabras, aquí tenemos la famosa distinción
entre una guerra justa y la que no es. La guerra justa, es decir, se actúa en defensa propia. Y la otra guerra, una guerra por agresión. En el primero de los casos, cuando es una guerra justa para salvar nuestras vidas, el homicidio que se cometa ahí es lícito. En el primero de los casos es lícito. En la segunda situación, no. Hermanos, podríamos tomar un ejemplo ahora y usted saque sus conclusiones. Hay una guerra en el Medio Oriente. Una guerra entre Israel y Hamás. Y muchos están señalando a Israel su agresión contra los de Hamás. No, pero es que se excedieron. Mire todo eso que hacen. Pregunta. ¿Quién vino a agredir? ¿Quién fue el que vino y se metió a la casa a agredir? ¿Y qué están haciendo los otros? Usted saque sus conclusiones. No me ponga a mí en eso hoy, hermano, pero saque sus conclusiones. ¿Quién está ejerciendo defensa propia y quién es el que está agrediendo? ¿Quién está libre de ese pecado de homicidio y quién no? Así hay más asuntos aquí. Nuestra nación ha sido bañada en sangre por asuntos de esos, porque unos comenzaron a agredir al personal que no teníamos nada que ver. ¿Cuántos inocentes murieron con esas agresiones? Y ahora si el ejército colombiano va y los agrede a ellos, entonces los pobres soldados son llevados a juicio. Eso vemos en nuestra nación, lamentablemente. Pero también, hermanos, dejando atrás eso, también este mandamiento habla contra el suicidio y el infanticidio. El suicidio y el infanticidio. Hermanos, en el primero de los casos no hay duda alguna, pues suicidio significa homicidio contra uno mismo. ¿Cierto? Y la Biblia, ¿qué nos ha dicho, hermano? ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. Aquí no nos ha dicho, el Señor es dueño de la vida solo hasta tales casos. El Señor ha dicho que Él es dueño de la vida y es dueño de la vida. Algunos han tratado de lavarle la cara a Judas el Iscariote. Uy, no, ese hombre se arrepintió, pero bueno, qué culpita que encontró una cuerda y se ahorcó. Hermano, ¿qué hizo finalmente Judas? ¿Qué hizo él finalmente, hermanos? ¿Alguien lo mató? Él mismo fue el que hizo estas cosas. La Biblia habla sobre muchos casos de aquellos que se mataron. El rey Saúl fue otro de ellos, su escudero, etcétera. Hermano, uno ve sobre la Biblia muchos de aquellos que acabaron con su vida, pero Dios es el dueño de ella, pese a cualquier circunstancia. Ha aparecido una enfermedad dentro de nuestra sociedad que los psiquiatras han determinado que es muy dañina. Observe lo que estoy diciendo. Los psiquiatras han determinado que es muy dañino. Y eso se llama la depresión. Y la depresión, o escuchaba ayer, la depresión debe ser manejada con mucho cálculo porque la persona que sufre de esto tiene tendencias suicidas. O el hombre bajo su pecado. El hombre bajo su pecado, argumentando cosas que no debe argumentar. Esta mañana decíamos, ¿acaso estamos en manos de un Dios que no podría ayudar a una persona así? No estamos bajo el poder de Dios
que podría hacer cosas mucho más grandes de las que nosotros creemos? Hermano, pero argumentamos, mire cómo estoy, véame, me voy a hacer y tal. Hermanos, Dios es el Señor. Así que, en cuanto a esto, hermano, nosotros no podemos atentar contra nuestra vida porque otra vez Dios nos la dio. No podemos disponer de ellas y tampoco porque el Señor va a juzgar esos asuntos. Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, cualquiera que matare, así sea, yo me voy a matar, yo seré culpable de juicio, no me eximirá nada. Y en el segundo de los casos, hermanos, el infanticidio, ¿qué decir de eso? Que hasta hablar de eso da ganas de llorar, hermanos. Yo no sé cómo pueden madres atentar contra la vida de sus hijos. Y con esto, pues, aunque es una nota triste, en nuestra casa, en nuestra familia, vamos a recibir la visitación de otra nieta más. Y la alegría que nos da de ver esa pancita crecer. La alegría de su mamá y de su papá. Nos anunciaron el viernes, ¡oh, una niña! ¡Qué alboroto! ¡Qué delicia! Viene una niña y esperemos con mucho amor su llegada. Ya ayer mi esposa dijo, debo llevarle a Abigail, porque creo que así se va a llamar. Abigail, de pronto algunos dirán, qué nombrecito, ¿no? Pero ese es el que los padres escogieron. Y si ustedes preguntan allá qué significa Abigail, hermoso su significado. Hermano, se llamará si Dios quiera que la podamos tener y todo. ¿Cómo atentar contra una criaturita de esas? ¿Cómo hacerlo, hermano? No hay duda de que él vive de aquel que vive en la matriz de su madre. Ese es un ser humano vivo, aún antes de nacer. Vivo, aún antes de nacer. Por eso David habló en el Salmo 139, 13 y 16. David dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, esto Dios lo hizo. Dios permite que una criaturita venga al mundo. No somos nosotros, es Dios. Ya estábamos empezando a peinar canas con mi esposa. Ya teníamos 3 hijos en nuestro haber. El menor tenía 14 años. Cuando mi esposa me llega con una noticia. Amado, estoy embarazada. A estas alturas del partido, mami, claro, qué bueno es el Señor. Y ella, pero es que ya tengo un nieto de 2 años. Ahí está. Un nieto de 2 años. ¿Y qué? ¿Quién provee esa criatura? Dios. Cuando ya alguien dijo, eso va a ser difícil, usted va a tener peligro, su vida, la de él, esa criatura van a ser tarada, van a ser... O sea, los médicos dicen unas cosas que uno... Suicidémonos. No, hermano. Vea, les voy a decir, llegó Alejandra y ha sido una hermosura para nosotros, aparte de los otros. Pero esta niña nos ha puesto 3 nietas, mujeres que escaseaban en nuestro hogar.
qué bendición ha sido. Dios sabe cómo hace todas las cosas. Así que no se asuste, hermana, si a los 42 años le dice a su esposo, estoy embarazada. Tranquila, Dios provee. De la manera más extraordinaria, Dios provee. ¿Habrá algo imposible para Dios? Créalo usted, hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Aunque hay otros dicen, ay no, ya cortemos el chorro, por favor, no tantos. Y tienen uno. Hermano, Dios da la vida al que Él quiere. Por eso David se refiere a Dios, quien es que forma no solo el cuerpo, sino la personalidad, las características de la persona desde el mismo momento en que es concebida. Esto resulta evidente en la Escritura cuando considera el aborto como un crimen. Éxodo 21, versículos 22 y 23. Hermanos, dice la Escritura, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, creo que hay que explicar aquí este poquito. No significa solamente que si la mujer se muere o no, sino la criatura también. O sea, si no hay muerte, dice, serán penados conforme a lo que se les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Qué tal con eso que vemos hoy en nuestro país y en el mundo, hermanos? Sobre aquellos que atentan contra los niños, contra esos pequeñas criaturitas que vienen en camino. Dios castigará eso. Debido a que tenemos un alma eterna, la muerte del hombre tiene implicaciones eternas, pues con la muerte el periodo de prueba en la tierra acaba instantáneamente y el futuro eterno del alma ya no puede cambiarse. Bueno, Dios sabrá cómo hace las cosas, por qué hay permisividad sobre esto. Dios sabe todo, hermano. El crimen del homicidio físico incluye, hermano, la destrucción de la oportunidad espiritual de una persona. El mandamiento no matarás abarca tanto la terminación del potencial espiritual del hombre como también la vida de su cuerpo. Si Dios puso honor en el hombre, nosotros, hermano, no pongamos desprecio sobre él. Incluso, como ya lo hemos dicho, aún en aquellos hombres que son malos, que son perversos hasta donde usted vea, aún resplandecen las huellas de la imagen de Dios en ellos, aún. Así que el que mata injustamente a un hombre atenta contra la imagen de Dios y deshonra al Señor mismo. En segundo lugar, hermano, veamos el homicidio espiritual. Dejemos a un lado esos muertos y veamos otros muertos. Surge una pregunta al respecto de esto del homicidio espiritual. Si se asesina el alma dejando el cuerpo vivo, hermanos, esta es otra forma de homicidio que incluso es más terrible que cualquier otra cosa que hayamos mencionado hasta ahora. Y aún así, es una forma de homicidio en las que los verdaderos cristianos pueden estar implicados. Aquí ya tenemos nosotros parte de la torta. Aquí ya nos corresponde mirar este asunto. El Señor Jesucristo habló de este tipo de homicidio, el homicidio del alma, cuando señaló a los judíos, cuando le dijo a los judíos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y eso es lo que el hombre hace también. Cuando Satanás causó la caída del hombre en Edén,
cogió a dos criaturas, a Adán y a Eva, cuando los hizo caer en pecado, porque los engañó, porque les dijo cosas que ellos creyeron. Adán y Eva, cuando comieron ese fruto, de ipso facto no cayeron muertos, ¿o sí? No cayeron muertos, pero por haber comido de ese fruto, ellos, junto con toda la raza humana, murieron espiritualmente. Ahí estamos. Así que en el huerto del Edén, Satanás se convirtió en asesino. La muerte física de Adán y Eva ocurrió mucho después por causa de su pecado. Pero el acto esencial del homicidio fue la tentación que llevó a su caída. Por eso el apóstol Pablo deja muy claro esto, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero no vaya usted a pensar que es solo esa muerte física a la que se está refiriendo. Esa muerte espiritual en la cual anduvimos muchos y en este momento hay muchos también allí. Muertos en sus pecados y delitos, dice Efesios. Así que, hermanos, con toda seguridad podemos decir que el homicidio espiritual se comete siempre con las personas que se les separa totalmente de la verdad del Señor. Así se apartó a Adán y a Eva. Hermanos, pero no estamos alejados de este problema. Hoy, en este momento, en muchos lugares, muy bonitos, muy bien adecuados, con flores, con baterías, con guitarras, con luces, con todo eso que usted quiera, con hombres famosos y todas estas cosas, hermanos, se están destruyendo almas. Y allá afuera dice iglesia, se están destruyendo almas. Ay, hermano, agradecemos al Señor, de verdad, mucha gratitud al Señor por habernos sacado de allí, donde se decían verdades, pero no se decía lo que nosotros necesitábamos oír, lo que nosotros necesitábamos hacer. Se nos, ¿cómo se llama eso, hermano? Adornaba. Hermanos, miren ustedes hoy, cuando usted ve un paquete de Cheetos, usted lo mira y muy seguramente dice, uy, qué asco ver eso. Qué asco. Muchas veces usted ve un paquete de papas fritas allí y usted no dice, uy, qué asco. ¿Sabe por qué? Porque le ponen un taleguito, una envoltura, que luces y tal. Es más, ahora la adornaron más con algunos cuadritos en negro que dice alto en sodio, alto, y uno dice, comamos de eso. Porque creemos que es un adorno y se ve bonito, hasta los colores son bonitos y todo. Entonces usted dice, comamos. Eso hacíamos antes y se nos estaba llevando a la destrucción. Ay, hermano, oramos por aquellas vidas que están en esos lugares donde hoy no les dicen lo que tienen que hacer, sino otras cosas que quieren oír. Y con eso los llevan. Ayer oíamos a ese ex sacerdote Linero, un hombre que ganó muchos adeptos, pero lo que dice es una monstruosidad. Hablando de Dios, una monstruosidad, pero gente corrió detrás de él como abejas al panal, inducidos por cosas que los estaban apartando del Señor, cuando se está enseñando errores que destruyen el alma. El Salvador condenó a los falsos maestros judíos por quitar la clave del conocimiento, cuando Él les dijo en Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley,
porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Mire, no solamente esto fue condenado por el Señor con esos falsos maestros que apartaban de la verdad a aquellos que querían conocer la verdad, pero esas prácticas malévolas continuaron, hermano, y hoy escuchamos al apóstol Pedro decir, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso fue lo que denunció el Señor. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso está en 2 de Pedro 2, versículos 1 y 2. En tiempos antiguos, allá en el Antiguo Testamento, si hiciéramos repaso de esto, basta para darnos cuenta del número y la baja ralea de los profetas falsos. Horrible fue eso. Pedro anuncia que eso ya había, pero Pedro está diciendo, ya también están ellos aquí. Cuando Pedro hablaba, estaba diciendo, ellos están aquí. Pero también el apóstol está hablando de una manera futura. Está diciendo, habrá. Porque el Señor le estaba anunciando a Pedro, dígale a la iglesia, porque en el futuro habrá unos que se lancen contra el rebaño del Señor con gran furor. Escuche, no mostrando sus dientes perversos y devoradores, sino de una manera solapada y amable, para que sus errores pudieran entrar tan suavemente, como alguien dijera, como dorando la píldora, sin apenas ser notados. Uno los ve, ya vivimos de eso, ya oímos de eso. Recuerdo haber estado en una pseudo predicación donde quien predicaba decía lo siguiente. Bueno, el Señor me perdone lo que voy a decir, pero él decía, Cristo es un ladrón. Y entonces yo me escandalicé cuando dijo eso, y muchas personas abrieron los ojotes. Pero se tranquilizaron cuando dijo, Cristo nos robó el corazón. Ay, qué verdad tan impresionante de este hombre. Esos maestros están diciendo cosas que la gente aplaude, que la gente no quiere oír y que les gusta que les endulcen el oído. Hermano, esos falsos profetas, esos falsos maestros, hoy se reciben con mucha pompa. Hoy tienen mucha fama. Hoy ellos continúan enriqueciéndose, envolviendo a sus discípulos, familias e iglesias en su maraña de desviaciones de las Sagradas Escrituras, negando el santo evangelio, hablando, pero se lucran hablando de él. Y lo más terrible es que pasan como maestros evangélicos, como maestros conservadores de la verdad, pero con su trabajo sistemático y podrido continúan asesinando almas, impidiendo conocer a Cristo y a su santa palabra. Esos podríamos definirlos como asesinos a gran escala, porque tienen una cantidad de gentes a las cuales les predican falsedades. Pero hay otros que cumplen la misma tarea, y son aquellos que tienen seminarios, que hacen conferencias, y mucha gente corre a escuchar esas cátedras, corren a esas aulas con la dicha de que el Señor les haya permitido ir para conocer esas mentiras. Hermanos, aquellos maestros no solamente asesinan el alma de sus alumnos,
sino que están preparando a otros para asesinar a los demás. Qué cadena tan terrible que hay, hermanos. Pero igualmente el Señor Jesucristo se pronunció con unas palabras muy severas cuando advirtió en contra de interferir contra las oportunidades espirituales de los jóvenes y de los niños. Dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas 17, 1 al 2. No cabe duda, hermano, ninguna de ellas, que estas personas serán consideradas responsables por el pecado en contra de las responsabilidades y oportunidades espirituales de otros. Y esto, hermano, aquí lo tenemos. Y esto aquí lo tenemos. Aquí no vamos tan lejos, es aquí donde está. Muchos padres, por su cansancio, porque no han querido alimentarse de la palabra de Dios, no traen a su pequeño rebaño a las verdades del Señor. Es más, quizá algunos lo hagan, pero no lo hacen con todo el vigor, con toda la verdad del Señor, sino que enseñan cositas ahí y no se responsabilizan del alma de sus hijos. Después están luchando. Mire nuestros hijos cómo se están levantando. Mire la rebeldía de estos. Bueno, aunque viene implícita, ¿no? Pero la enseñanza del Señor los apartaría de ahí. Pero nosotros no nos preocupamos de eso. Hay que ver la estela de hijos que se han perdido dentro de las toldas de la iglesia. Porque no ha habido padres que se hayan preocupado por sentar la verdad de Dios como es. Por decir la verdad de Dios como es. Hermanos, pero es mejor invitarlos a ver una película, es mejor darles un celular, es mejor comprarles unos cuenticos, unos cómics para que se entretengan y ponerlos a ver televisión y no hablar de las Sagradas Escrituras. Ustedes dirán, pero 24 horas, ojalá fueran 25, hermano. Pero hay que responsabilizarnos de esto. Los tiempos son malos y nuestros hijos deben ser educados en la Escritura. Hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Así se disgusten, pero estamos cumpliendo la tarea. Así se disgusten. Y otra vez, bueno, es que también a veces se exagera demasiado, ¿cierto? Hay padres que sientan a sus niños de 2 años y empiezan a darles una cátedra desde Moisés hasta Apocalipsis. Y los niños ya cuando van en Reyes ya están dormidos. Hermano, no. Permítame, tenemos que ser muy juiciosos en lo que vamos a decir. ¿Qué verdad de Dios hoy queremos implantar en el alma de nuestros hijos? Oremos para que eso sea verdad. Amados, nosotros dijéramos, hoy los ateos están exentos del castigo del Señor. No, estos están también bien complicados. Estas personas también tienen que responder ante el Señor. No solamente los ateos, los dignatarios de la iglesia en Roma, los arrogantes exponentes del liberalismo religioso. Todos estos hermanos estarán un día delante del Señor porque han cometido homicidio contra las almas. Otro punto, hermanos, como cristianos también nosotros somos asesinos. Sería una pregunta ofensiva, hermano, decir, ¿nosotros somos asesinos? ¿Nosotros? Bueno, ¿hay alguna forma en que los creyentes puedan ser culpables de este terrible crimen? Y entonces yo les voy a decir, desde luego que sí. Porque podemos ser asesinos espirituales al rehusarnos a mostrar la salvación a otras vidas moribundas. Ay, amados,
El homicidio espiritual es cometido por muchos de nosotros, que teniendo el conocimiento de la verdad, no la comunicamos a los demás. Es decir, como creyentes verdaderos, no damos testimonio de la verdad. Dios dijo al profeta: tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Hermanos, ¿qué tal esto? Así que nuestra responsabilidad es la de dar testimonio y amonestar al impío, o sea, predicar el evangelio a los hombres. Esto lo tenía en mente el apóstol Pablo cuando clamó en 1 Corintios 9:16: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Y con la misma idea pronunció estas palabras narradas en Hechos 20, versículos 26 al 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Con limpia conciencia el apóstol podía decir: ya no soy reo de muerte por esto. Es importante, hermano, decir que estos textos nos están señalando que nosotros debemos predicar el evangelio, pero lo que no nos están diciendo es que debemos salvar a alguien. Nos están diciendo es que debemos predicar el evangelio. Los resultados de nuestro testimonio están en las manos de Dios, no en nosotros. Están en las manos del Señor, porque Él es el soberano para la salvación de los hombres. Ahora la pregunta, o las preguntas que yo le voy a hacer a ustedes, hermanos. ¿Hemos sido cobardes y nos hemos callado cuando deberíamos haber hablado a nuestra familia y conocidos acerca del Señor Jesucristo y del camino de salvación? ¿Hemos sido cobardes por eso? ¿Hemos sido tan fríos o perezosos en cuanto al evangelismo en la iglesia? ¿Acaso nos han importado las almas de quienes se pierden? ¿No hemos sido inspirados por aquellos que han sido celosos, fervientes y activos en dar a conocer el Señor Jesucristo, que han predicado a sus familias, al vecindario? ¿Y qué decir de las iglesias bíblicas que han decidido que ni siquiera intentarán llevar a cabo esta obra? Algunos argumentan: Dios ya sabe quiénes serán salvos, ¿para qué nos desgastamos en predicar? Bueno, eso no dice la Biblia, hermanos. ¿Qué tal de aquellas iglesias que solo están contentas con tan solo tener un esfuerzo minúsculo al predicar el evangelio? ¿Qué estamos haciendo con la luz salvífica que tenemos? Amados, muchos de nosotros los creyentes somos culpables de haber guardado silencio pecaminoso. Hemos permitido que nuestros conocidos, nuestros amigos y aún nuestros parientes vayan al infierno sin ninguna advertencia de nuestra parte. Entonces, de alguna manera, nosotros somos culpables de homicidio espiritual. Amados, muchos de nosotros quizá hemos predicado el evangelio, pero nuestra vida lo ha echado abajo, porque no hay un equilibrio entre lo que decimos y lo que somos. Mucha gente dice: si yo voy a esa iglesia, o si me invita a esa iglesia, yo jamás quiero ir allá por lo que él hace, no por lo que él dice. Amados, nuestro comportamiento será un testimonio para muchos. Y termino con esto, hermanos: el suicidio espiritual. ¿Acaso nos podemos suicidar espiritualmente? Escúcheme, amigo pecador.
Escúcheme, amigo, que no tiene a Cristo. Escúcheme usted, que es un tibio en las cosas del Señor. Escúcheme bien. Porque esta es una forma de cometer homicidio espiritual y es asesinarnos espiritualmente. El suicidio es cometido por las personas que rehúsan obedecer el mensaje del Evangelio. Hay un sinnúmero de formas para asesinarse espiritualmente, un sinnúmero de formas para perder el alma. Al mismo tiempo, hay una sola manera de salvarse, es decir, arrepintiéndose y creyendo en la persona y la obra de Cristo. Hay un sinnúmero de caminos que conducen al infierno, pero uno solo conduce a la vida eterna. El suicidio espiritual es cometido por aquellos que mueren sin arrepentirse y sin creer en Cristo. Óigame usted que se está durmiendo. Escúcheme usted, porque es para usted. ¿Cuántas veces el Evangelio se le ha predicado a su alma y usted ha rehusado escucharlo? Usted se ha puesto a hacer otra cosa, a pensar en otro asunto, menos en lo que se le está diciendo. Todos los que no buscan la salvación de sus almas se suicidan espiritualmente. En todos los casos, la causa de ese suicidio es la práctica tan horrible del pecado que tienen en su corazón. Todos aquellos que se suicidan espiritualmente prefieren vivir sin Dios y morir sin Él. El Señor Jesucristo dijo en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo que es más triste es que muchas personas cometen suicidio espiritual bajo el sonido y la advertencia del Evangelio de salvación. Estas personas, como pasa aquí, asisten al templo y escuchan la predicación del Evangelio y sin embargo rehúsan obedecerlo y mueren como los demás, como víctimas del suicidio espiritual. Muchas de estas personas se contentan con el mero hecho de ser oidores y se engañan a sí mismos. Así que su condenación será mayor porque su culpa es más grande. Se puede decir, y con esto termino, que se suicidan con los ojos abiertos y en el día del juicio la grandeza de su insensatez será manifiesta a todos. Que Dios ayude a estas personas y que Dios nos fortalezca a quienes vivimos en el Señor para apartarnos de cometer ese tipo de suicidio de los cuales hemos hablado. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y oramos para que podamos cada vez más obedecer lo que el Señor nos dice. Oremos, hermanos.